Bien, en el presente video voy a dar una explicación que espero sea breve sobre qué es la balanza de pagos, qué es lo que se registra en ella y cómo es que se analiza. Bien, comenzamos diciendo que la balanza de pagos es el documento contable en el cual se registran las transacciones de un país, en este caso de México, con el resto del mundo. Así como el PIB, para que sea compatible con datos de otros países, también en este caso vamos a registrar todas las transacciones en dólares. Bien, vamos a tomar algunas cosas de la actividad anterior que ustedes realizaron la semana pasada, en la cual pues ya se les dio una introducción con ese pequeño video que duraba 4 minutos de qué es la balanza de pagos, qué tipos de cuentas tiene, qué subcuentas tiene. Bien, vamos a identificar primero. La balanza de pagos tiene 4 grandes cuentas. ¿Ok? Las vamos a poner aquí. 4 grandes cuentas. 1 es la cuenta corriente. Bien. 2 es la cuenta de capital. 3, los errores u omisiones. Bien. Y la número 4, déjenme corregir esto que está mal escrito. La número 4 es la de la variación de reservas internacionales. Bien. En el video que ustedes vieron existía una estructura un poquito diferente, sin embargo no modifica lo que les acabo de decir, lo que ustedes ya sabían. Bien, ahora vamos a analizar cada una de esas cuentas. En principio vamos a comenzar con la cuenta corriente. La cuenta corriente tiene a su vez algunas subcuentas. La primera subcuenta de la cuenta corriente es la balanza comercial. Tenemos también la balanza de servicios factoriales. Tenemos la balanza de servicios no factoriales. Y también las transferencias unilaterales. Sí, son las 4 subcuentas que tiene la cuenta corriente. La cuenta de capital debemos de considerar también algunas subcuentas, por ejemplo, la cuenta, vamos a considerarlo como la subcuenta de inversión extranjera directa, inversión extranjera indirecta y la deuda. ¿Ok? Tenemos esas 3 subcuentas en la cuenta de capital. Errores, omisiones y variaciones de las reservas internacionales no tienen subcuentas, sin embargo, vamos a empezar a analizar entonces. Ya tenemos la estructura. Vamos a ver. La cuenta corriente es la cuenta que registra todas las transacciones en dólares que tiene México o un país en específico con el resto del mundo, considerando mercancías y servicios, ¿sí? Donde hay una contraparte, por decirlo así. La balanza comercial específicamente registra las exportaciones e importaciones, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo. México le vende 10 toneladas de maíz a Brasil. ¿Ok? Esta transacción se registra en la balanza comercial, es una exportación, una venta de mercancías, ¿sí? Vamos a ponerlo, es una exportación y significa una entrada de dinero o una entrada de dólares. ¿Ok? Se da la mercancía y se reciben los dólares. Si se compran mercancías, entonces se tendrían que pagar dólares y significaría una entrada de dólares. ¿Ok? Una salida de dólares, perdón. Se vende, exportación, entrada de dólares. Se compra, es una importación y es una salida de dólares. Ahora, la balanza de servicios factoriales, aquí debemos de tener mucho cuidado, porque estos servicios factoriales se refieren a los factores de producción. Los factores de producción, como ustedes saben, es tierra, trabajo y capital. ¿Ok? El registro de los pagos a los factores de producción se efectúa en forma de, y vamos a hacer a continuación una lista. Esta lista nos va a permitir identificar qué es lo que se paga cada uno. Por ejemplo, la tierra, su pago es la renta. Bien. El trabajo, su pago son los sueldos y salarios. ¿Ok? Finalmente, el capital, o sea, el dinero, ese dinero puede estar en otro país. Un inversionista puede tener su dinero en otro país a partir de un préstamo que realizó, a partir de que su dinero entró a otro país para producir algo. Por ejemplo, creó una empresa y está produciendo en otro país. Entonces, ese capital tiene como pagos de producción son ganancias o utilidades y no lo vamos a manejar así, vamos a manejar mejor como intereses y dividendos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo como inversionista o ustedes como inversionistas le prestaron dinero a alguien en otro país o al gobierno de otro país, ese dinero que le prestaron va a generar intereses que les van a pagar a ustedes de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Y se va a registrar en la balanza de servicios factoriales. ¿Cómo? Pues como intereses. Si ustedes llevan su dinero a otro país, ponen una fábrica, esa empresa va a generar también ganancias. Esas ganancias, en el momento en el cual regresan o se las pagan a ustedes como inversionistas, se llaman dividendos. Es la diferencia entre si solamente prestas dinero o ya estás creando una empresa. El pago a los factores de producción capital es diferente y bueno, ya les expliqué esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que podemos registrar aquí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo. El gobierno mexicano paga intereses por préstamo
que adquirió del Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional es una institución financiera a nivel mundial, que bueno, una de las razones de su existencia es precisamente para tratar de brindar estabilidad a los países y bueno, otorga, dependiendo la situación de cada país, puede otorgar un crédito. Ahora, si el gobierno mexicano solicitó un préstamo, va a pagar intereses. Esos intereses van a significar, se van a registrar en la balanza de servicios factoriales y es una salida de dinero. Está pagando los intereses. En este caso sería una salida de dólares o de dinero. Tenemos la balanza de servicios no factoriales. Esta balanza de servicios no factoriales tiene que ver con servicios que no vayan encaminados a un factor productivo. Por ejemplo, esos servicios pueden ser fletes. Déjenme cambiar esto, no sé qué ocurrió. Son fletes, mudanzas, seguros o bien el turismo. ¿Ok? Tenemos al turismo ahí. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué es lo que se va a registrar en esta balanza de servicios no factoriales? Si, por ejemplo, para que México le venda las 10 toneladas de maíz a Brasil, México tiene que poner el flete o la mudanza, el transporte, entonces se registraría en la balanza de servicios no factoriales y como México es el que lo paga, entonces tendría que realizar una salida de dólares o una salida de dinero. Para esto, para el comercio internacional existen muchos elementos en los cuales se puede especificar, se llaman Incoterms, y se especifica quién tiene la responsabilidad de las mercancías a partir de esa transacción. Puede ser que el país que vende entregue en el puerto la mercancía y el otro país se lo lleva, o el país que vende esté obligado a llevar la mercancía hasta el depósito fiscal del otro país. Bien, entonces, esto es lo que se registra. Vamos a ver un ejemplo. Llegan turistas a México de Estados Unidos y gastan 30 millones de pesos en Cancún. ¿Dónde se va a registrar? Bueno, se va a registrar en la balanza de servicios no factoriales. Y en este caso sería una entrada de dinero. Todas esas transacciones que les acabo de decir, todas se registran en la cuenta corriente. Acuérdense, estamos analizando la cuenta corriente. También se registran en la balanza de servicios no factoriales, que es parte de la cuenta corriente, y significa esto una entrada de dinero. Si los turistas mexicanos fueran a otro país, entonces sería una salida de dinero. Bien. La parte de las transferencias unilaterales. Estas transferencias unilaterales pueden ser donaciones, subsidios o bien remesas. Ustedes saben que una remesa es el dinero que envían las personas que trabajan, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos de manera ilegal. ¿Ok? Si esos trabajadores estuvieran en Estados Unidos trabajando de manera legal, entonces
no se registrarían aquí, se registrarían en la balanza de servicios factoriales. Deben de tener mucho cuidado con esa parte. Bien, entonces las remesas es el dinero que envían los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos de manera ilegal. También se registran aquí, por ejemplo, subsidios. Imaginen que México tiene un desastre natural, un terremoto, y de repente llega el dinero proveniente de otros países. Imaginen, Holanda le envía $1 millón como ayuda, como una donación. Ese dinero se registra en las transferencias unilaterales. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se le da algo a cambio, es dinero que se nos está regalando, ¿no? Y significaría una entrada de dinero. Vamos a ver el ejemplo, lo voy a poner aquí. Ejemplo: México recibe $1 millón de Holanda, dijimos, como donación por terremoto. Esto es una entrada de dinero. Bien. Ahora, debemos de tomar en cuenta algunas cosas. Este video se va a alargar muchísimo, pero bueno, es importante que vayamos haciendo las aclaraciones. Ahora, si una vez que se hace el análisis de las entradas o las salidas de dinero, si la cuenta corriente es positiva, el país tiene superávit. Si es negativa, tiene déficit. ¿Ok? Ya tenemos entonces un análisis más o menos general de lo que es la cuenta corriente. Esta cuenta corriente es la que va a determinar absolutamente todo. Si los intercambios de mercancías, servicios, nos originan un déficit, se tiene que compensar con algo. ¿Ok? Usualmente se compensa con la cuenta de capital. Como ustedes escucharon en el video que vieron de la semana pasada, si existe algún tipo de diferencia aún entre la cuenta corriente y la cuenta de capital, entonces eso se verá reflejado en las reservas internacionales. Ahora, el déficit de cuenta corriente es tan importante que necesita ser financiado. Nuestro país, México, históricamente ha sido un país deficitario en la cuenta corriente. Siempre debemos. Siempre compramos más de lo que vendemos al resto del mundo. ¿Ok? Vamos a continuación. Tenemos la cuenta de capital. La cuenta de capital tiene una primer subcuenta que se llama inversión extranjera directa. Como ya les dije, esta inversión es aquella que se realiza para fines productivos, es decir, comprar un porcentaje superior al 50% de una empresa, o bien crearla desde cero. Debemos de considerar que ese dinero tiene que ser para fines productivos. Por ejemplo, Heineken, si se escribe así, Heineken compra
Grupo Moctezuma por 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Este es el ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que analizar. El dinero entra al país, es una entrada de dinero. Heineken compra Grupo Moctezuma, compra toda la empresa. Si la compra es superior al 50%, se considera inversión extranjera directa. Si es inferior al 50%, es inversión extranjera indirecta. No toman decisiones. Entonces, esto es una entrada de dinero. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Debemos de considerar también que si Heineken estableciera una planta de Heineken en México, así como cualquier automotriz establece su planta en Puebla, en Querétaro, es inversión extranjera directa. Están creando desde cero una empresa o una planta de producción. ¿Sí? Esa inversión extranjera directa, el dinero que llega a crear la empresa se registra en esta subcuenta de la cuenta de capital. Cuando esa inversión genera dinero, ingresos, ganancias, ya dijimos que se llaman dividendos. Y esos dividendos cuando se pagan, imaginen, ya se compró Grupo Moctezuma, ¿ok? Ya está vendiendo. En un año creó ganancias para Heineken. Esas ganancias o esos dividendos se van a registrar aquí y va a ser una salida de dinero, ¿sí? Ahora, otra cosa. La inversión extranjera indirecta es una inversión que llega en forma de depósito bancario o bien para adquirir menos del 50% de una empresa. ¿Ok? Si llega Heineken con el dinero suficiente para comprar el 49.9% del Grupo Moctezuma, que también es una cervecería, entonces no se registra en inversión extranjera directa, se registra en inversión extranjera indirecta. Otra forma de llamar a esta es de cartera. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Ciudadanos estadounidenses depositan su dinero en Banco Mexicano. Probablemente ese banco les ofrece un mayor rendimiento que el que les ofrecería cualquier otro. Entonces dicen, ¿sabes qué? Me llevo mi dinero a México, lo deposito allá. ¿Por qué? Porque me va a dar más intereses durante un año. Y entonces se registra en la subcuenta de la inversión extranjera indirecta y es una entrada de dinero. Si los mexicanos se llevaran su dinero y lo invirtieran en un banco en Suiza, por ejemplo, que es muy común que la gente con dinero se lleve su dinero a bancos en Suiza, en ciertas islas que son considerados paraísos fiscales, entonces sería una salida de dinero, pero se registraría en inversión extranjera indirecta o de cartera. ¿Ok? Ahora, la parte de deuda. La deuda la pueden emitir tanto bancos, empresas y gobierno. ¿Ok? Cualquiera que necesite dinero puede emitir deuda. El gobierno mexicano, por situación esta del coronavirus o cualquier tipo de contingencia, puede decir, ¿sabes qué? Necesito 100,000 millones de dólares. Bueno, pues voy a emitir
CETES, certificados de la tesorería. O bien si es para alguna obra de infraestructura, puede emitir bondes, que son bonos de desarrollo. ¿Qué es lo que hace al emitir esos 1.000 millones en CETES o en bondes? Bueno, da el papel, no todos los papeles valen, o cada papel vale 1.000 millones de dólares. Puede ser que te puedan vender desde 100 pesos, un CETE, es lo que cuesta. Pero bueno, emite el dinero, la deuda, perdón, y lo que hace es que cualquier ciudadano mexicano o extranjero, cualquier empresa, cualquier banco mexicano o extranjero, puede comprar esos CETES. Le da el dinero al gobierno y el gobierno le proporciona el papel. Ese papel tiene un valor de 100 pesos y además le promete pagar intereses al finalizar un año, 5 años, 10 años. Entonces, ejemplo. Gobierno emite deuda por 1.000 millones de dólares. Bueno, en este caso vamos a considerarlo así. 1.000 millones de dólares. Si es un extranjero el que compra deuda o parte de esa deuda, independientemente de si es un ciudadano, banco, empresa o gobierno extranjero, se registra en la subcuenta de deuda y bueno, el gobierno emitió la deuda, el extranjero vino y compró esa deuda, entonces trajo dólares, ¿no? Es una entrada de dinero. Si es una empresa, un banco extranjero el que emite la deuda y el mexicano es el que va y la compra, entonces sería una salida de dinero. ¿Ok? Es muy importante esto. Debemos de considerar que estas tres subcuentas son fundamentales para aquellos países que tienen un déficit comercial. Esta cuenta es la contraparte de la cuenta corriente. Por ejemplo, el caso de México, el cual tiene déficit de cuenta corriente. ¿Qué es lo que hace? Y es muy común. Tienes déficit de cuenta corriente, buscas financiarlo de alguna manera. La forma más común de financiarlo es a partir de tratar de atraer a la inversión extranjera, ya sea directa o indirecta, o bien para poder pagar esa deuda, ese déficit de cuenta corriente, pues se puede recurrir a la deuda. De modo que para cualquier país tratar de tener algo solventable es cuenta corriente más cuenta de capital igual a 0. Si debes aquí, entonces debes de atraer dinero aquí, que entre más dinero del que sale para poder nivelar o equiparar esa balanza. ¿Ok? Si no ocurre esto, vamos a ver qué pasa cuando lleguemos aquí. Pero esa es la clave. La clave son estas dos cuentas. En la parte de errores o omisiones, imaginen, regresemos a la parte de aquí arriba, en la cual en la parte de los servicios no factoriales. Imaginen que se contrata un seguro. Que de las 10 toneladas que le vendimos a Brasil de maíz, se contrató un seguro. ¿Y qué creen? Nos robaron la mercancía. ¿Ok? Como nos robaron la mercancía,
Brasil no pagó. No nos pagó el maíz. Los piratas en el mar. No sé si existan o no todavía. Debe de haber algún tipo de situación por ahí, pero bueno, eso es otro tema. Nos robaron las 10 toneladas de maíz, pero México había contratado el seguro. Entonces el seguro le va a pagar a México esa mercancía. No se va a registrar como tal la entrada de dinero en la cuenta corriente, en la balanza comercial. Se va a registrar aquí. Entonces aquí se registra pago de seguros, se registran algunos tipos de omisiones en facturación, errores en facturación. Es muy importante que nosotros podamos analizar esta parte, porque bueno, a lo mejor le vendimos 1,000 millones de dólares a un país en mercancía, pero la factura decía 100 millones. Entonces esos 900 millones de diferencia, error de facturación por venta de 1,000 millones de dólares, cuya factura indicaba 100 millones de dólares. Bueno, pues esa compensación de los 900 millones se va a reflejar aquí. Allá en la cuenta corriente, en la balanza comercial, solo se van a registrar esos 100 millones de dólares como entrada de dinero, y aquí se va a registrar los otros 900 millones. ¿Ok? Bueno, ahora sí, llegamos a esta parte. Esta parte nos trae entonces un análisis previo. Nos dice que la cuenta corriente más la cuenta de capital debe de ser igual a 0. Por lo tanto, si esto no se cumple, debemos de pagar, compensar esa parte. Y si es mayor o es menor, vamos a ver qué pasa. Entonces, si la cuenta corriente tenemos aquí no era, pero bueno, la cuenta corriente más la cuenta de capital es mayor que 0, vamos a insertar, no nos vamos a meter en problemas, capital es mayor que 0, podemos entonces suponer que la cuenta de capital trajo más dinero que el déficit de cuenta corriente. ¿Ok? Nos dieron más dinero en inversión extranjera directa, indirecta, en deuda, de lo que le debemos al resto del mundo en las transacciones que se efectuaron. Si entró más dinero, entonces la variación de las reservas internacionales implicará un aumento de reservas. ¿Por qué? Porque entraron más dólares de los que salieron y bueno, pues ahí está. Si esto fuese a la inversa, vamos a ponerlo así, es menor que 0, es menor que, bueno, es negativo, digamos, es menor que 0, entonces habrá una disminución. Si ustedes recuerdan el video, les decía que todo se ve reflejado en las reservas internacionales. Ahí se balancea. Este análisis que yo les acabo de decir es similar. Si a la hora de hacer la suma, lo que se debe de cuenta corriente con lo que llegó de más en la cuenta de capital, si eso es menor que 0, es decir, no alcanzó para financiar el déficit de cuenta corriente, entonces se tendrá que echar mano de reservas internacionales para poder pagar. Y habrá una disminución de reservas. Me gustaría que hiciéramos un análisis
El siguiente análisis es cómo financiamos el déficit de cuenta corriente. Y bueno, vamos a manejar las opciones. 3 opciones. Primero, deuda. ¿Es viable o no es viable? Yo les puedo decir que si pretendemos financiar un déficit de cuenta corriente con deuda, solamente amplificaremos o ampliaremos el problema, lo haremos más grande. ¿Por qué? Esto es porque en el momento en el que nosotros contratemos más deuda, ustedes saben perfectamente que esa deuda nos traerá dólares de manera inmediata. Podremos para este periodo tener más dólares y poder pagar el déficit de cuenta corriente. Sin embargo, ¿qué creen? Después de un año esa deuda tiene que pagarse. A lo mejor no se liquida, pero se tiene que pagar esto, intereses. Pagas intereses el próximo año, entonces la salida de dólares va a ser más grande en forma de pago de intereses en la balanza de servicios factoriales, y el próximo año vamos a tener un problema mayor. La deuda va a ser mayor a la de este año y el déficit seguramente será mayor. Entonces, esa no me parece una buena vía. La inversión extranjera directa. Bueno, esta parte de la deuda e inversión indirecta es lo mismo. Hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. Ya sean intereses o también estos depósitos bancarios se pagan intereses, ¿no? Pero la inversión extranjera directa, que es la segunda opción, nos trae que se compra una empresa, se establece la empresa. Esa empresa va a provocar ganancias o utilidades. También lo mismo. ¿Qué creen? Después de un año esas ganancias o utilidades van a verse reflejadas en una salida de dinero aquí, en la parte de servicios factoriales en forma de dividendos. Sin embargo, esta opción trae consigo también efectos positivos, ¿no? Efectos positivos. ¿Por qué? Hace crecer el PIB, crea empleos, y da información positiva al resto del mundo. ¿Ustedes creen que el hecho de que una empresa automotriz, por ejemplo, o un banco que genera muchísimas ganancias en este país, en el momento en el que declara que esas ganancias fueron tan altas, no se incentiva la inversión extranjera directa y entonces viene más dinero? Ese dinero puede provocar entonces que el flujo de dólares crezca y no solo es eso, puede hacer crecer nuestro Producto Interno Bruto, puede crear más empleos. Son efectos colaterales positivos. Y bueno, el último de las opciones es la variación de reservas. ¿Por qué no es conveniente que se tenga que variar las reservas? Miren, si no se puede financiar el déficit de cuenta corriente con el superávit en la cuenta de capital, se tendrá que echar mano de esas reservas. Actualmente hemos de tener cerca de 150,000 millones de dólares en reservas.
Esas reservas se procura no usarse, porque es como si tuviéramos un fondo para afrontar futuros problemas económicos. Las reservas es información positiva para el resto del mundo. Si yo sé que México tiene mucho dinero en reservas, sé que tiene posibilidad de responder a futuras crisis económicas. Entonces yo como inversionista me voy a sentir más seguro de decir, sí, voy a ir a invertir a México. Voy a establecer una empresa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En términos económicos, si esas reservas son pequeñas, entonces la confianza va a ser menor. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de las calificadoras? Standard & Poor's es una de ellas. Y lo que hace es precisamente dar una calificación a la deuda. ¿Qué tanta posibilidad de afrontar deuda tenemos? ¿Y cuál es esa parte fundamental de esa información? Bueno, pues la variación en las reservas. Si no podemos, a partir del dinero que se genera, pagar los intereses de la deuda que tenemos, bueno, podemos echar mano de las reservas. Entonces, si vamos a crear una disminución de esas reservas solamente para financiar la cuenta corriente, lo único que estaremos dando es información negativa al resto del mundo